Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Aquí estamos de nuevo en este curso Las Interrogantes del siglo XXI, organizado por la Academia de Pensamiento Crítico y la Federación de Investigaciones Marxistas. Hoy tenemos el agrado de presentar a Francisco Erice Sebares, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, coordinador de la sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Sus valiosas investigaciones nos han abordado Historia social de Asturias, de España, en los siglos XIX-XX, y fruto de su trabajo son libros como Guerras de la memoria, Fantasmas del pasado, Usos y abusos de la memoria colectiva, o Militancia clandestina y represión. También La dictadura franquista contra la subversión comunista, Thompson, Marxismo e Historia social. Y su último libro, En defensa de la razón, Contribución a la crítica del postmodernismo. Trata este libro precisamente el tema que analizaremos en esta última fase de nuestro curso de las interrogantes del siglo XXI, organizado por la Academia de Pensamiento Crítico y la FIM. La interrogante que en este caso nos preguntamos la hemos denominado la posmodernidad y el progresismo. ¿Son fuerzas de transformación o son parte del sistema? Muy bien, pues muchas gracias por tu amable presentación y por vuestra amable invitación. Y bueno, yo quiero comenzar advirtiendo que la presentación que voy a hacer va a ser necesariamente muy esquemática y seguramente demasiado abstracta, con pocos ejemplos o con pocas aclaraciones que permitan entender las observaciones de carácter genérico que voy a ir desarrollando, ¿no? Por razones evidentemente de tiempo y porque al fin y al cabo esta es una exposición destinada a un debate posterior, que es donde verdaderamente pueden surgir las cuestiones litigiosas que son las más interesantes y las más importantes para ir madurando colectivamente, ¿no? en los debates, en las discusiones, ¿no? Bueno, yo quería empezar señalando que cualquier debate que se haga desde perspectivas emancipadoras o que trate de temas como los cambios o las continuidades en los sujetos de transformación social en el siglo XXI, yo creo que tiene que partir de algunos supuestos con los que me parece que debe analizarse, insisto, estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, creo que casi todos los oyentes estarán de acuerdo, por el perfil que me imagino que tienen los que asisten a este curso, en que los problemas que aquí van a salir a colación hay que abordarlos desde una doble dimensión, ¿no? Utilizando la expresión de Marx con el arma de la crítica, pero también con la crítica de las armas, ¿no? Es decir, que tenemos que intentar combinar lo que es la reflexión teórica con la reflexión práctica y con la praxis, propiamente dicha, en la actividad cotidiana, ¿no? Lo que no significa que haya necesariamente una conexión en tempos y en desarrollos de una y otra cosa. Es decir, históricamente sabemos que la teoría y la práctica política no siempre se han desarrollado al unísono, ¿no? Sino que en algunos casos ha habido desajustes con las correspondientes consecuencias históricas, desde luego para la propia praxis política y para el propio desarrollo de la teoría. Para la teoría en términos de academicismo y para la praxis política en términos de desorientación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en todo caso, esa doble dimensión a mí me parece que es verdaderamente fundamental y no es un tópico insistir en ello, ¿no? La segunda consideración es que cualquier reflexión, ya se ha dicho en muchas ocasiones, yo lo voy a repetir, voy a ser poco original en general en la exposición, que hagamos sobre estos temas tiene que partir de la constatación de una derrota, ¿no? Una derrota histórica del marxismo y del pensamiento crítico que se extiende por lo menos, yendo hacia atrás hasta la década de 1980, más o menos, ¿eh? Algunos desarrollos son anteriores y otros son posteriores, ¿no? Lo cual no significa que el marxismo haya desaparecido de la filosofía, del pensamiento, de las ciencias sociales y de la política, obviamente. Los desarrollos son múltiples y variados. Es verdad que muchas veces pecan de hibridación excesiva, de eclecticismo o de academicismo, pero es verdad que también ha habido muchos desarrollos interesantes del marxismo. Pero podemos reconocer al menos que la hegemonía que el marxismo tenía en algunos momentos, en algunos ámbitos, en la academia y sobre todo dentro de lo que era el pensamiento emancipatorio, ha ido quebrándose o fue quebrándose a partir de la crisis que es en definitiva también la crisis que genera la llegada del neoliberalismo, ¿no? La explicación de esta crisis yo creo que debe hacerse más que sobre la base de la
superioridad de otras alternativas teóricas sobre la base de la derrota política, ¿no? Es muy difícil defender, yo creo que con un poco de conocimiento del tema, que la economía neoclásica o la teoría de los precios marginalista sea superior a la teoría del valor marxista, ¿no? Y es, desde luego, bastante difícil de defender, creo, también, y así lo argumentaré, que las alternativas que se ofrecen desde el ámbito de lo que podríamos llamar el pensamiento emancipatorio del marxismo, a partir de los años 80-90, tengan una capacidad crítica y una potencia teórica similar a la del marxismo, entendido en un sentido muy amplio, por supuesto, y dentro de todas las variantes y matices que tiene el pensamiento marxista. En todo caso, la crisis tiene, yo creo que, razones fundamentalmente políticas. Es la derrota de la izquierda en todos los ámbitos, en el primer mundo, en el socialismo real, en la zona del socialismo real, y también en los proyectos tercermundistas y anticoloniales. Es una derrota, en definitiva, global, y es una llegada también, un acceso del neoliberalismo no solo a la planificación económica, sino también a la conciencia de sectores amplios de la población. El neoliberalismo, no lo olvidemos, genera una especie de nuevo sentido común, con una potencia que es uno de los factores más difíciles o más duros de combatir por parte del pensamiento de la izquierda, más allá de la denuncia de los efectos socialmente nocivos de sus políticas, que en última instancia no es que sea fácil, pero sí es un poco más fácil que denunciar otros aspectos que tienen que ver con la mentalidad o con lo que se llama la lucha cultural o por los valores y el imaginario colectivo que surge a partir de la implantación del neoliberalismo. Y junto con esta crisis del marxismo hay que partir también de que van surgiendo paralelamente y en relación con ella otra serie de planteamientos alternativos. Irrumpen corrientes cuyo primer rasgo claramente reconocible es la defensa del pensamiento irracionalista, puesto que sus antecedentes más conocidos y más conspicuos son personajes tan siniestros como Nietzsche o como Heidegger, ¿no? Con su trayectoria bien conocida desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, y que, basándose en esta herencia, intentan revitalizar y colocar o ubicar como pensamiento inspirador de nuevas corrientes o de nuevas alternativas de la izquierda por parte de algunos pensadores. Pensadores que, en términos generales, y voy a obviar en este momento la discusión acerca de la pertinencia o no del término, pues voy a calificar de posmodernos, el posmodernismo, ¿no? Con todos los matices, o los posmodernismos, si se quiere, ¿no? Para subrayar la diversidad, pero la diversidad de las especies no impide hablar de la unidad del género, en última instancia, ¿no? Como suele decirse. Bueno, la crisis del marxismo, de alguna manera, incidió de tres maneras, por utilizar una caracterización que hace Goran Terborch, ¿no? Luego, al final, mencionaré algunas referencias bibliográficas, aunque me imagino que la mayoría de los oyentes las conocen bien, pero si alguno no la conoce suficientemente, pues haré referencia a ellas, ¿no? Incide en lo que Goran Terborch, el sociólogo sueco marxista o exmarxista, no sé muy bien ya cómo decirlo, desde luego fue marxista en su tiempo, llamó el triángulo del marxismo, ¿no? Ese triángulo que incluía una filosofía de la contradicción, una filosofía dialéctica, que incluía una ciencia social histórica y también una política socialista revolucionaria, ¿no? Entonces, esos tres elementos configuradores del marxismo, ese triángulo del marxismo entra en quiebra de alguna manera, se disloca, se desencaja, por así decirlo, y entra en quiebra a partir de los años 80 o 90 del siglo XIX. Y a partir de ahí lo que surgen son alternativas, o supuestas alternativas a lo que había aportado, a lo que estaba aportando y a lo que podía aportar, que también es importante decirlo así, el propio desarrollo del pensamiento marxista para abordar temas nuevos que, en definitiva, en muchas ocasiones no hacen sino reproducir de manera ampliada lo que la lógica del análisis marxista había señalado o subrayado en décadas anteriores, con en definitiva la globalización, la mundialización, la mercantilización general del mundo, etcétera. Todo eso forman parte de esa lógica del pensamiento marxista tradicional en sus diferentes variantes. Entonces van a surgir una serie de alternativas, yo diría que en estas tres dimensiones, ¿no? Para hacer frente o para afrontar o para confrontar, en definitiva, porque la mayor parte de las veces no se plantean ni siquiera como complemento a las insuficiencias que pudiera tener el pensamiento marxista
más o menos codificado, acotado o desarrollado, sino que se plantean como alternativas frente al mismo, ¿no? En el ámbito de la filosofía, del pensamiento filosófico, digamos, en el ámbito de la historia, del análisis histórico y en el ámbito de la teoría política. Y a esas tres cuestiones me voy a referir muy brevemente, simplemente acotando los temas, porque evidentemente cada uno de ellos y cada una de las observaciones que haga podría dar lugar a muy largas polémicas, y espero que por lo menos algunas puedan surgir en el debate posterior, ¿no? En el caso concreto del pensamiento, de la filosofía, en términos generales, lo que caracteriza las nuevas formas de pensamiento alternativas o supuestamente alternativas al marxismo es precisamente el carácter antidialéctico, ¿no? La negación de la dialéctica, siguiendo aquellas críticas que ya proceden del propio Nietzsche, ¿no? Cuando decía, en una crítica que puede ser entendida hasta como un elogio, ¿no?, que la dialéctica era el pensamiento desde el punto de vista de los esclavos, ¿no? Desde el punto de vista del esclavo, decía Nietzsche, ¿no? Bueno, lo que caracteriza a todas estas corrientes de pensamiento es la negación de la dialéctica. Y esta negación de la dialéctica, del pensamiento dialéctico, que tiene diferentes consecuencias, que señalaré, por lo menos citaré, mencionaré, encarna sobre todo en el pensamiento postestructuralista, o la teoría francesa, ¿no?, la French Theory, como dicen los, y perdón por mi pronunciación inglesa, que es muy chapucera, como dicen los norteamericanos, ¿no? Es ahí donde surge, pues, el pensamiento nómada o rizomático de Deleuze, ¿no? Es ahí donde surgen también, pues, las observaciones generalmente confusas desde el punto de vista conceptual de Foucault sobre el poder, sobre la biopolítica, sus críticas a la continuidad histórica, en fin, defensa de la llamada genealogía, la arqueología, este tipo de planteamientos que representan, aunque algunas veces Foucault lo ha presentado ocasionalmente como complemento de la reflexión marxista, yo creo que una alternativa radical y radicalmente contrapuesta a lo que es el planteamiento marxista. Y es ahí también donde surge el nihilismo de Derrida y su antilogocentrismo, ¿no?, su deconstruccionismo, que es una especie de visión absolutamente escéptica, de fuga continuada hacia la negación del conocimiento racional y la comprensión del mundo y con una concepción, por otra parte, que es común a todos estos autores de la centralidad del lenguaje en la construcción de la realidad. Una centralidad del lenguaje en la construcción de la realidad que, en definitiva, lo que genera es una especie de idealismo absoluto, porque elimina cualquier tipo de relación entre esa realidad y los componentes o las mediaciones y las determinaciones o influencias materiales en ese proceso, ¿no? Ese constructivismo radical basado fundamentalmente en el lenguaje, que en definitiva, insisto, puede entenderse como una forma extrema de idealismo. Por supuesto, podríamos seguir enumerando autores, corrientes y tendencias, pero yo creo que también voy simplemente a mencionar, en términos polémicos, porque sí que me gustaría que surgiera el debate posterior, las derivaciones que este tipo de pensamientos tiene en algunos autores que, por otra parte, merecen especial respeto por su compromiso vital, político y social, ¿no?, como es lo que podríamos llamar el posmodernismo desde el sur, ¿no?, Boaventura da Sousa Santos o Enrique Dussel, por ejemplo, ¿no?, autores en los cuales, pues, la crítica a la ciencia como un instrumento de dominación colonial o al racionalismo de Occidente como un instrumento de dominación colonial, yo creo que los conduce a posiciones irracionalistas de defensa de otras formas de acceso al conocimiento de tipo teológico, místico, etcétera, o a posiciones indigenistas extremas, ¿no? Bueno, en todo caso, todo este pensamiento posmoderno tiene una serie de rasgos que luego hay que analizar en concreto, porque no todos los autores lo plantean de la misma manera, evidentemente, pero tiene algunos elementos comunes que me parecen absolutamente fundamentales, ¿no? El primero de ellos, desde luego, el rechazo de la razón, ¿no?, y de todo lo que representa la herencia ilustrada. Al fin y al cabo, el marxismo es una parte peculiar, pero es una parte también de esa herencia ilustrada, ¿no? Por supuesto, el rechazo de cualquier idea de totalidad, ¿no?, la concepción del mundo como una serie de fragmentos más o menos inconexos. El relativismo en el análisis de la realidad, la discontinuidad, la idea de la diferencia llevada hasta sus límites frente a la dialéctica, o, en definitiva, la contingencia frente a la causalidad o la negación
de los intereses sociales subyacentes en los comportamientos y en los fenómenos de carácter colectivo, ¿no? La negación de la social, fundamentalmente, como veremos luego también en el caso de algunas derivaciones políticas, la clau, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todas estas consecuencias del pensamiento posmoderno, de esta teoría francesa que se difunde a partir de Estados Unidos, luego al resto del mundo, en los ámbitos académicos, pero lo que es, yo diría que bastante más peligroso en los ámbitos de los movimientos sociales, que ha sido muy influyente y sigue siendo muy influyente en el ámbito de los movimientos sociales, tiene una serie de consecuencias que me voy a limitar a enumerar porque, insisto, no tengo mucho más tiempo a desarrollarlo para poder hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento posmoderno supone, entre otras cosas, un cierto reconocimiento o la consideración de la imposibilidad última de construir un análisis o una interpretación del mundo conectada con posiciones transformadoras. Es decir, de alguna manera desconecta la posibilidad de construir una visión racional del mundo con la praxis política, o considera que no es posible construir esa visión racional del mundo porque, en definitiva, existen múltiples puntos de vista, existen múltiples posiciones dentro de esa visión esencialmente relativista y no tienen que ver con la praxis o con la práctica política inmediata, ¿no? Otra consecuencia es, evidentemente, el irracionalismo, ¿no? El irracionalismo es un ataque en la línea de flotación del propio marxismo, que recuerdo la famosa definición de Merleau-Ponty, ¿no? Ya por los años 40, creo que era, ¿no? Cuando decía que el marxismo es una teoría que defiende una racionalidad histórica no determinista, ¿no? Es decir, las acusaciones de estos autores, por el contrario, insisten en el carácter determinista del marxismo, yo creo que de una forma no suficientemente argumentada, no suficientemente justificada, y lo sustituyen por una indeterminación, por una contingencia absoluta que impide, que va contra la idea misma de comprender los fenómenos históricos, sociales y, por lo tanto, actuar racionalmente sobre ellos, ¿no? Y, en definitiva, este irracionalismo y esta imposibilidad última de analizar el mundo para actuar sobre él son, de alguna manera, las consecuencias de este pensamiento, de esta corriente de pensamiento cuyo centro fundamental es el pensamiento postestructuralista en sus diferentes variantes y que luego se extiende o se expande en otros ámbitos de la intelectualidad, en otros ámbitos del pensamiento, de distintas corrientes intelectuales y también de los movimientos sociales. La segunda consideración o el segundo ámbito en el que se producen esos ataques, digamos, a la vieja herencia marxista es el ámbito de la historia, que a mí me resulta un poquito más cercano porque yo soy historiador, ¿no? Me toca más profesionalmente, ¿no? Con el surgimiento de lo que algunos han calificado como una historia débil como trasunto del pensamiento débil, ¿no? El pensamiento débil posmoderno, ¿no? Lo cierto es que desde los años 70, 80, aquí el ataque fue bastante temprano, ¿no? En algunos países, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, Francia, curiosamente, pese a la fuerza de su tradición historiográfica marxista, ¿no? Bueno, pues lo que se produce fundamentalmente es un asalto a lo que se ha denominado en mi gremio profesional el paradigma de la historia social, ¿no? El paradigma de la historia social que había sido configurado por una serie de corrientes renovadoras de la historiografía, entre otras el marxismo. El marxismo no era la única corriente que había influido en la nueva historia social, pero sí era una de las más potentes o de las más importantes, ¿no? Esta historia social, por ejemplo, incluía consideraciones tales como la comprensión total de los fenómenos históricos, la idea de la interrelación entre lo político, lo económico, lo social, lo cultural también, y una capacidad para incorporar de forma flexible y abierta las nuevas cuestiones, los nuevos problemas y las nuevas contradicciones que iban surgiendo. A diferencia de las críticas que se le hacen a esta historia social desde la historia cultural o desde la historia inspirada por las críticas postestructuralistas o postmodernas, lo cierto es que la historia social no pecaba en absoluto, por lo menos en sus mejores momentos y en sus mejores cultivadores, de ser una disciplina que interpretara de forma mecánica y rígida las sociedades históricas, sino que había configurado un modelo bastante abierto. No es extraño que uno de sus principales cultivadores, que es el historiador marxista Hobsbawm, reflexionando sobre el tema, sobre ese asalto a la historia social en los años 80, 70, 80 y 90 del siglo XX, hablara a principios del siglo XXI
en un interesante texto de reflexión, ya en su edad madura, bastante madura, de volver a recuperar el frente de la razón, es decir, de volver a hacer una especie de frente populismo de los defensores de la razón frente al asalto que a la misma estaban practicando las nuevas formas de hacer historia, con el cuestionamiento del paradigma, del rico paradigma de la vieja historia social, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias desde el punto de vista del tratamiento de la historia de la llegada del pensamiento de la posmodernidad en términos generales? Bueno, pues yo me referiré a 4 o 5 cuestiones y pondré algunos ejemplos, simplemente a título indicativo para poder desarrollarlos, insisto, más detenidamente en el momento del debate, ¿no? Por una parte estaría lo que podríamos llamar el culturalismo, la creación de una historia cultural que cada vez está más desligada primero de las pretensiones de totalidad, porque la idea de la totalidad entra definitivamente en crisis, un poco a la manera Foucaultiana, ¿no? Y la separación entre la cultura y las determinaciones materiales. Por supuesto, la negación de cualquier tipo de centralidad histórica, no en términos de determinación exclusiva, de determinismo de clase o determinismo de la economía ni cosas por el estilo, que es lo que se denuncia exacerbando las críticas a una historia social que no practicaba ese tipo de mecanismos de análisis, sino fundamentalmente la separación entre la cultura, entendida como algo autónomo, específico, diferente y aislado con respecto a las determinaciones materiales, ¿no? Una historia política que también se autonomiza de lo social y de lo económico y que alude a la acción humana como determinante, la acción humana individual como determinante de los procesos políticos, ¿no? Y de alguna manera la individualización, la subjetivización es otro de los elementos que está presente en este nuevo cultivo de la historia. Frente al supuesto determinismo de lo social típico de la vieja historia, marxista, marxistizante, mecánica, etcétera, etcétera, se pueden añadir todos los adjetivos denotativos y críticos que se pueda imaginar, pues lo que se defiende es una historia donde parece que se vuelve a recuperar la libertad humana, entre comillas, entendida de esa manera como libertad estrictamente individual y basada en las decisiones subjetivas individuales, ¿no? Este culturalismo y este subjetivismo se pueden encontrar en múltiples productos historiográficos que configuran auténticas modas en la actualidad. Por ejemplo, los estudios culturales, los cultural studies, ¿no? Los cultural studies que analizan fenómenos culturales propios de la cultura de masas, pero que, por ejemplo, abandonan algunos de los análisis más interesantes, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, ¿no? La formación digamos, de lo que son las estructuras culturales desde el punto de vista de las formas de poder, de las formas de dominación, de la ideología, etcétera, etcétera. Y se centran en la capacidad de elección de los consumidores de los productos culturales. Claro, trasladar el análisis de la producción de esos productos culturales, donde los mecanismos de dominación, de control, etcétera, etcétera, están presentes, a la decisión de los consumidores, subjetiviza la historia y parece que nos convierte en partícipes de esa democracia de consumidores que nos ofrece el neoliberalismo, ¿no? Esta especie de democracia de consumidores, nunca de productores, evidentemente, sino fundamentalmente la capacidad de decisión de los productos que uno quiere consumir. Los estudios postcoloniales, por ejemplo, otra de las modas historiográficas actuales, donde el viejo anticolonialismo se transforma en una especie de culturalismo o neoculturalismo que interpreta las sociedades en términos estrictamente culturales y los choques sociales y los conflictos sociales como conflictos esencialmente culturales. Y también, desgraciadamente, este tipo de planteamientos influyen en los estudios basados en la noción de género, una noción que ha dado algunos frutos importantes en la renovación de la historiografía a través del desarrollo de la historia de las mujeres y de la idea de que los roles sociales atribuidos a las mujeres son producto de los contextos históricos y no son naturales o biológicos, ¿no? Ahí está la esencia de la noción de género. Pero esta noción de género también puede ser interpretada en términos postestructuralistas, ¿no? Hasta tal punto de que una historiadora, cultivadora de este tipo de trabajos, como es Joan Scott, una de las más conocidas, llega a decir en un momento determinado que no le interesa cómo vivían las mujeres del pasado, sino cómo se construían en el pasado las diferencias de género, ¿no? No quiero decir con eso que no sea interesante saber cómo se construían culturalmente las diferencias de género, lo es, evidentemente, pero no relacionar eso con las condiciones de vida de las mujeres, evidentemente, significa
renunciar a cualquier tipo de nexo con las relaciones materiales, con los elementos de los componentes materiales de los procesos culturales. Otra consecuencia de este tipo de planteamientos historiográficos es el rechazo de la noción misma de verdad histórica. Y no quiero sustantivizar ni deformar lo que puede tener de discutible una noción con mayúsculas de verdad que obvie las influencias ideológicas presentes en cualquier tipo de elaboración intelectual, en las ciencias sociales, ¿no? Pero es verdad que el relativismo extremo de la nueva historia termina identificando el relato de ficción con el relato con pretensiones de veracidad, obtenido a través de una serie de métodos y de la aplicación de una serie de elementos críticos de análisis que permiten obtener un cierto grado de aproximación, como mínimo, a lo que es una verdad histórica, diferente de la ficción, ¿no? Bueno, el cuestionamiento de la historia como algo que nos ofrece conocimientos verificables y verdaderos, en alguna medida, parte ya, por ejemplo, de los trabajos de Roland Barthes, ¿no? Uno de los iniciadores del postestructuralismo y de la French Theory, ¿no? Y luego es ampliado y reproducido pues prácticamente por todos los historiadores posmodernos o historiógrafos posmodernos, Hayden White y algunos otros que se podrían mencionar. Todo ello llega a su paroxismo con la llamada historia postsocial, una historia en la cual ya la realidad no existe, sino que es una mera construcción lingüística y las determinaciones sociales, por supuesto, desaparecen de cualquier tipo de análisis histórico, pero hasta las propias determinaciones culturales. La historia es una especie de mero artificio construido sobre la base del lenguaje de una manera además continua, sin ningún tipo de control por parte de ninguna realidad material, ni siquiera ni económica, ni social, ni siquiera estrictamente cultural, ¿no? Y el tercer elemento, para ir avanzando, el tercer punto fundamental en el que la crisis del marxismo y de las visiones críticas asociadas al mismo entra en cuestionamiento, es lo que tiene que ver con la teoría política. La teoría política marxista, de alguna manera, o lo que tiene que ver con el marxismo, da paso a los neomarxismos, a los posmarxismos, a los populismos, en fin, las denominaciones serían absolutamente inacabables, ¿no? Y, en definitiva, se introducen en la política, y esto tiene connotaciones teóricas importantes, pero también tiene consecuencias prácticas muy directas, muy inmediatas, incluso domésticas en nuestro propio país, ¿no? Se introducen una serie de ideas o de planteamientos que pretenden ser una respuesta a las insuficiencias del marxismo, del análisis marxista, pero que en definitiva golpean la línea misma de flotación de la lógica de la racionalidad materialista en términos generales, ¿no? Voy a poner simplemente 3 ejemplos de este asunto. El primero de ellos sería, por supuesto, como los que conocen estos temas pueden imaginarse, o uno de los primeros, la obra de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, ¿no? El populismo de izquierdas, por así decirlo, que inicia su andadura prácticamente a través de una obra seminal que es Hegemonía y Estrategia Socialista, de 1985, y que a partir de ahí ha ido derivando en diferentes ámbitos, de diferentes maneras. Luego ya la propia Chantal Mouffe, después de la muerte de Laclau, también ha ido continuado elaborando sus tesis sobre estas cuestiones, ¿no? Y que, en definitiva, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, que sería también largo e imposible de enumerar en este momento, implica la desvinculación de lo social con respecto a lo político o a lo ideológico. Simplemente la consideración de la determinación o de la influencia o del condicionamiento social se identifica con lo que ellos llaman un esencialismo de clase, ¿no? El rechazo del esencialismo de clase conduce a una concepción de la construcción de los sujetos históricos que se basa en articulaciones de carácter absolutamente contingente y siempre mediadas por el lenguaje. Es decir, no existe, por lo tanto, una conexión entre las contradicciones de la vida material y la práctica política, sino que la política se construye desde arriba en términos, además, fundamentalmente lingüísticos, ¿no? Las tesis de Laclau o de Mouffe pues incluyen cuestiones tales, bien conocidas por otra parte, como la necesidad de la construcción de mitos políticos a través de lo que ellos llaman los imaginarios, los significantes vacíos, ¿no?
para la movilización colectiva sobre la base de fidelidades carismáticas de los dirigentes, de un dirigente y de las masas, por así decirlo, de los seguidores, etcétera, etcétera. Esa construcción de mitos políticos que renuncia, por lo tanto, a cualquier idea de racionalidad, la defensa estricta de la política de las emociones, con respecto a la política de la razón, sin negar, por supuesto, que cualquier tipo de política práctica debe tener en cuenta lo que es el elemento emocional, pero evidentemente no convertirlo en la base de un proyecto político que en última instancia convierte a las masas, a los más amplios sectores, en absolutamente manipulables en función de la generación de mitos políticos y de líderes carismáticos, ¿no? Una propuesta fundamentalmente irracionalista, por lo tanto, y una propuesta cuyo objetivo final termina devaluando las propuestas mismas del movimiento emancipador tradicional, porque ya no se trata tanto de construir el socialismo como de construir una democracia radicalizada, avanzada, en los términos de estos autores. No se trata de cuestionar el liberalismo con todas sus múltiples derivaciones como una ideología de dominación o con elementos y componentes de dominación de clases, sino en definitiva de radicalizar de una manera plural, diversa y dispersa también diferentes movimientos que tienen que ver con los procesos de democratización, renunciando a un objetivo final socialista. Un segundo ejemplo, que voy a tratar ya de manera mucho más rápida, es la propuesta de Tony Negri o de Michael Hart, ¿no? En esa trilogía Imperio, Multitud, Commonwealth, ¿no? Entonces, esta propuesta, entre otras cosas, aparte de la inconsistencia de sus derivaciones políticas, ¿no? Porque al final resulta difícilmente trasladable al campo de la política práctica, que es una cuestión bastante general en este tipo de movimientos, ¿no? Es decir, que al final terminan, como decía un autor norteamericano, me parece que era Rorty, ¿no? Decía, al final estos grupos o estos colectivos renuncian a la toma del poder y lo único que quieren es tomar la facultad de filología, ¿no? de una determinada universidad. Es decir, se mueven en ámbitos a veces bastante academicistas. No es el caso desde el punto de vista suyo de Tony Negri, que al fin y al cabo tiene su trayectoria como luchador social, movimiento operaísta, etcétera, etcétera, o de Michael Hart. Pero el proyecto teórico que se aborda en estos libros implica, entre otras cosas, una neutralización misma de la crítica antiimperialista. El imperialismo se convierte en el imperio, con unas connotaciones además curiosamente mucho más positivas que el viejo imperialismo que se supone que ha muerto. Se supone también que el trabajo productivo ha sido sustituido por el trabajo inmaterial, que ha habido un cambio absolutamente radical que rompe completamente con la lógica del análisis económico marxista tradicional, y que el papel de las clases queda disuelto en una especie de magma general que es la multitud, ¿no? La multitud y la defensa de lo común, los comunes, etcétera, etcétera. Bueno, toda una serie de teorías que tienen, quizás no de manera global, pero sí de manera más o menos fragmentaria, un papel muy importante en las reflexiones o en las consideraciones de muchos movimientos y grupos sociales y de activistas. Y el tercer ejemplo que quería poner es un ejemplo más de carácter general. Tiene que ver con con las prácticas movimentistas, ¿no? De aquellos ámbitos de lo que podríamos llamar la política de izquierdas, entendida la política en sentido general, que se centran fundamentalmente en el papel de los movimientos sociales y que de alguna manera optan por no dar el salto a la necesidad o a la conveniencia de la politización de ese conjunto de luchas, de conflictos, etcétera, etcétera, y a la articulación de todas ellas en un proyecto político común, que de alguna manera dejan el tema del poder en segundo plano o en todo caso utilizan la noción de poder en esos términos absolutamente fantásticos, genéricos y matizados de la ideología o del planteamiento Foucaultiano, ¿no? Yo creo que aquí están todos esos movimentismos del sur que mencionaba antes, Boaventura de Sousa, Santos, Dussel, etcétera, donde se habla de la comprensión transversal entre los movimientos o de la traducción de unos movimientos a otros, que en definitiva yo creo que olvidan la centralidad de lo político, de la reflexión política, que tiene que ser esencial en cualquier proyecto emancipatorio. Y, por supuesto, también habría que mencionar algunos movimientos sociales, fundamentalmente movimientos sectores del movimiento feminista, muy influenciados por el posmodernismo, por planteamientos subjetivistas, que en muchas ocasiones, además, lo que hacen es despolitizar el propio movimiento, ¿no? No me estoy refiriendo a reflexiones siempre discutibles y debatibles, por supuesto, a reflexiones muy ricas
que intentan relacionar desde perspectivas feministas el proceso los fenómenos de la producción y de la reproducción. Eso sí que son importantes. Nancy Fraser, por ejemplo, Silvia Federici, Heidi Harman, etcétera, etcétera. Sino a otro tipo de feminismo que, en definitiva, resulta absolutamente compatible, yo creo. Me debería decir que resulta absolutamente compatible con la lógica de la elección personal individual del neoliberalismo. Por citar simplemente un ejemplo, casi si se quiere en términos de provocación por su actualidad, Judith Butler, el pensamiento queer, etcétera, etcétera. Una despolitización radical de lo que representa el componente emancipatorio presente en la política feminista desde otros puntos de vista. Bueno, esto es un poco lo que quería decir acerca de las distintas influencias o de las distintas manifestaciones en el ámbito del pensamiento filosófico, de la visión de la historia y también de la teoría política, relacionada obviamente con la práctica política, que viene a sustituir de alguna manera lo que pretende sustituir al marxismo. ¿Qué es lo que supone todo esto? ¿Qué consecuencias ha tenido todo eso? Y lo digo ya para ir avanzando hacia las últimas consideraciones ya casi finales, ¿no? Bueno, yo creo que las consecuencias fundamentales tienen que ver con el resultado con una resultante, ¿no? Que es la pérdida de posiciones críticas, ¿no? La pérdida de posiciones críticas sustituidas por planteamientos idealistas, es decir, la negación del materialismo, de cualquier tipo de análisis materialista, posiciones irracionalistas, etcétera, y los ataques al marxismo, ataques que en la mayor parte de las ocasiones están sustentados sobre unos argumentos bastante endebles, ¿no? Sobre la base de una serie de tópicos que en todo caso utilizan el todo por la parte, ¿no? O recurren a críticas muy fáciles a determinadas manifestaciones del marxismo, más o menos simplistas, pero que no tienen mucho que ver con lo que es la capacidad y la potencia crítica del marxismo en términos más amplios o más generales. Y luego otra de las grandes consecuencias de todo este tipo de fenómenos es el rechazo de la vinculación entre la reflexión y la práctica política y sus relaciones con el poder, ¿no? Lo que decía antes de aspirar a la toma de la facultad de filología antes que a la toma del poder, ¿no? La separación estricta entre el análisis y la práctica política, de alguna manera, o la incapacidad de superar ese hiato, esa separación, como una consecuencia fundamental de una visión que es escéptica sobre la posibilidad del conocimiento de la realidad y, por lo tanto, sobre la posible aplicación de ese conocimiento de la realidad a la práctica política. Lo que quedaría por decir es, bueno, por supuesto, la gran cuestión, es decir, ¿qué hacer frente a todo esto, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo esto? Bueno, pues, obviamente, eso es un proceso de reflexión y de acción colectivo. Yo diría que aquí tenemos un pequeño problema, ¿no? Tenemos un pequeño problema en uno de los dos ámbitos de lo que mencionaba al principio de mi intervención, de la famosa frase de Marx, ¿no? No tenemos un problema en lo que tiene que ver con el ejercicio del arma de la crítica. Yo creo que ahí está claro que tenemos que seguir desarrollando la capacidad crítica, la potencialidad crítica del marxismo en todos y cada uno de los campos y, sobre todo, tenemos que ir actualizando. Eso también es muy importante. El marxismo no puede ser una teoría anquilosada. El marxismo, el mejor marxismo de todas las épocas históricas, es aquel que se ha ido nutriendo con los principales desarrollos de la reflexión, del pensamiento, de la filosofía, de las ciencias sociales y de la práctica política y de la experiencia adquirida a través de la práctica política en cada época. Es decir, un marxismo, de alguna manera, paralizado en el tiempo, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir frente a los cambios históricos que están teniendo lugar en nuestro tiempo. Pero la base, el sustento y los elementos centrales del marxismo siguen siendo todavía, yo creo, la teoría crítica con mayor potencia, con mayor capacidad y con mayor también posibilidades de adaptabilidad frente a estos nuevos cambios. Entonces, en el campo del arma de la crítica, no creo que tengamos que tenerle ningún miedo al posmodernismo y a todas sus múltiples derivaciones. Si se ha producido una cierta hegemonía en el ámbito académico de este tipo de pensamientos, no es por la superioridad analítica de los mismos, sino por otro tipo de razones, porque la academia no funciona. A veces funciona como la ley de Gresham con las monedas, ¿no? La moneda mala expulsa a la buena, ¿no? No precisamente en términos de eficacia. Todos sabemos que la competitividad a la que están sometidas las universidades y los ámbitos académicos actuales no generan precisamente una mejora de la calidad de los productos obtenidos, sino que, en definitiva, lo que hacen es perpetuar modas
relaciones clientelares y otro tipo de mecanismos que en definitiva no mejoran ni contribuyen a mejorar la capacidad crítica. Es decir, yo creo que en definitiva no tenemos que tener miedo a la hora de la crítica. El problema que a mí me parece más difícil es el que se plantea en la práctica, porque resulta que una parte importante de este pensamiento supuestamente alternativo es sedicentemente de izquierdas, se considera pensamiento de izquierdas y en muchas ocasiones activistas, exponentes, militantes y gentes que participan en estos movimientos realmente lo son desde el punto de vista de su práctica política en muchos sentidos, ¿no? Y, por otro lado, las condiciones de la acción política en momentos, además, especialmente de resistencia como los actuales, obligan a buscar amplias alianzas y amplios acuerdos entre sectores muy diversos. Y ahí es donde se produce, yo creo que necesariamente, nos guste o no nos guste, la necesidad de converger, por lo menos hasta un cierto nivel, en la práctica, con gentes que defienden este tipo de posturas que, a mi juicio, representan un retroceso desde el punto de vista crítico, pero que evidentemente forman parte de una realidad siempre impura desde el punto de vista de la realidad de la situación política y social en la que vivimos, con la que tenemos que convivir. Yo diría que en todo caso, defendiendo la necesidad de una política de alianzas y de acuerdos amplio con todos aquellos que luchen contra los enemigos principales, el enemigo principal, el neoliberalismo y sus efectos sociales y culturales absolutamente deleteros y destructivos, etcétera, pues cualquier tipo de alianza, en todo caso, que se lleve a cabo con estos sectores, con estos grupos, con este tipo de pensamiento, no tiene por qué excluir en absoluto el debate ideológico, sino que tiene que, de alguna forma, permitir que quienes nos consideramos integrantes de otra corriente, de otra forma de plantear el análisis teórico de la realidad histórico-social, que nos movemos en el ámbito del pensamiento materialista, tenemos que ser capaces de seguir manteniendo la posibilidad de confluencias prácticas en un momento determinado por razones de política imprescindibles, ¿no? De política práctica imprescindibles, pero al mismo tiempo seguir manteniendo la coherencia y, sobre todo, no perder nunca dentro de procesos de convergencia o de aproximación el hilo rojo, que es en definitiva el que nos identifica, por lo menos con el que yo me siento particularmente identificado. Y esto es un poco lo que quería hacer como presentación, no como desarrollo de estas ideas al debate, y quería terminar mi intervención, en todo caso, mencionando algunas referencias bibliográficas que estoy absolutamente convencido, y que me perdonen si se ofende a alguien, sin que nadie se ofenda porque os enseño unos cuantos libros, pero por si hay alguno de nuestros oyentes que no los conocen, pues para que tengan esas referencias, ¿no? Hay un libro de Goran Tergov, que se titula Del marxismo al posmarxismo, que hace un diagnóstico de esta situación. Yo no estoy totalmente, no sé si se ve, bueno, en todo caso, Del marxismo al posmarxismo, de Goran Tergov, que yo creo que es un diagnóstico muy interesante de este tipo de cuestiones, de este tipo de asuntos, ¿no? Sobre el posmarxismo, hay un librito de Ellen Nason-Good que plantea una crítica de este pensamiento posmarxista comparándola con algunas de las corrientes del socialismo utópico que aparecen criticadas en el Manifiesto Comunista de Marx, ¿no? Otra referencia, y perdón, no es autopublicidad, simplemente es para decir que las ideas que he intentado explicar muy brevemente aquí, por lo menos muchas de ellas están en este libro mío que se titula En defensa de la razón. Este lo quito pronto, para que no se piense que es autopublicidad. Si alguien quiere leer algún libro, yo creo que interesante, polémico y discutible seguramente en algunos aspectos, pero muy interesante, de los frutos que puede rendir un análisis feminista hecho desde perspectivas críticas y no desde perspectivas subjetivistas y posmodernas, pues yo mencionaría, por ejemplo, el libro de Nancy Fraser, Los talleres ocultos del capital, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, y por último, ya, y no lo hago en términos pues diplomáticos por formar parte del curso del que estoy formando parte y demás, sino porque realmente contiene un verdadero torbellino, un torrente de ideas y de referencias, pues el libro de Andrés Piqueras, de la decadencia de la política al capitalismo terminal, es, yo creo que una obra verdaderamente imprescindible. Y además contiene un montón de referencias que son más breves que los libros que he mencionado y donde se recogen muchos de estos argumentos, porque en gran parte son coincidentes con los que he intentado exponer aquí de manera muy esquemática,
y que en definitiva yo creo que tiene una enorme utilidad. El único problema que tiene el libro de Andrés Piqueras es la densidad y sobre todo las dimensiones, ¿no? Son esas 600 páginas apretadas, ¿no? que en definitiva responden a un análisis que merece esa extensión, pero que en última instancia pues a lo mejor lo hace menos accesible para lectores menos avezados a estas cuestiones. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por la posibilidad de intervenir y espero que algunas de las cuestiones que aquí simplemente he enunciado pues puedan ser objeto de discusión, de debate, de controversia, de cuestionamiento en su caso y de enriquecimiento colectivo en la fase posterior del curso. Bueno, en realidad te agradecemos, Francisco, y además deseando, porque creo que vas a participar en el debate precisamente con Piqueras en el próximo, en un par de semanas. Primero que nada, decir que efectivamente vamos a trasladar todo lo mucho que has arrancado en toda tu exposición para debate, lo que has arrancado para debate, pero yo aquí brevísimamente, pero sí que te quería apuntar o preguntar un par de cositas nada más. Bueno, la pregunta principal era la posmodernidad y el progresismo, que si eran fuerzas de transformación o no, o eran parte del sistema. Y has hecho todo un relato en el que has ido tocando, pues, supongo que no todos, pero los principales movimientos de toda índole que nos llegan ahora, algunos de ellos muy crecidos, me refiero. ¿Cómo se puede escapar de ese crédito académico, clientelar, que está alimentado, fomentado, financiado por la cultura hegemónica? Y de modo que Laclau, Negri, Hart, toda esta gente nos llegaron en momentos en que cuando llegan además no es tan fácil descubrirlos, porque tú estás abierto en esa dialéctica incluso marxista, abierto al momento concreto, a ver todos esas expresiones de lo que te están contando en teoría desde la izquierda, a ver qué te cuentan. No, bueno, pero tú has dicho una cosa que me ha gustado mucho, has dicho, son sedicentemente de izquierdas, pero yo digo, efectivamente, son sedicentemente de izquierdas porque son izquierda compatible. Son izquierda compatible con el sistema, no amenazan al poder, lo fortalecen. Además, como muro de contención, tú hablabas de que sí que quizás había que haber una dialéctica con ellos. De ese modo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa dialéctica, porque al final es como una especie de para querer entrar en un diálogo, tienes que modificar tu estructura de comprensión incluso de la realidad para adaptarla a esos mundos de yuppie que a veces te presentan. Pero, por ejemplo, elementos que ahora están a mucha gente joven con ganas, con espíritu de izquierdas, de repente se han fijado en la Butler y en ese movimiento. Tienes a una Nancy Fraser, que tampoco es que sea súper radical, pero ella fue la que precisamente dijo lo del feminismo neoliberal, progresista. En muchos artículos ella lo nombraba y lo acusaba, pero también ha ido poco a poco fagocitándose por toda esa hegemonía académica y cultural que creo que ha hecho también mucho daño, ¿no? Y luego hay un elemento más que te lo dejo ahí, que es, conozco de cerca a algunos de los decoloniales, como es a Ramón Grossfogel, y yo tengo que reconocer que en primera instancia, hace, pues no sé, un poco más de 5 o 6 años, quizás un poco más, tenía mis serias dudas porque todo el movimiento decolonial me sonaba precisamente a esto que hemos hablado, ¿no? A gente que son izquierda compatible en todo caso. Entonces, y además que están cooptando elementos culturales abstraídos de la realidad material, ¿no? Entonces, resulta que Grossfogel, por ejemplo, lo ha dicho en voz alta, no tanto Dussel, pero Dussel también está en esa corriente, me asegura Grossfogel, de no ser, que era un referente en el mundo de la decolonial, se ha apartado mucho y lleva al menos 5 o 6 años o más diciendo que él nada tiene que ver con esa corriente decolonial porque se separó, rompió con ellos básicamente, y aunque sigue estando ahí en los listados, él no está, y habla siempre de que no se puede ser decolonial si no eres antiimperialista, no se puede ser feminista si no es antiimperialista, no se puede, y rompe con eso y habla directamente de que esa gente es decolonial, ¿no? Ahí sí que vemos como la gente, cuando es más
honestamente socialista, de verdad, van rompiendo ellos mismos con esos temas en lo fundamental, ¿no? En la línea de conducción fundamental, ¿no? Y no sé si a ti te parece que todo esto que te he comentado te sugiere que, bueno, que de esas fuerzas que son de izquierda compatible, estamos más en riesgo nosotros por contaminarnos, incluso con aquellos que rompen y se acercan claramente a esa posición, como Grossfogel, o son ellos los que están en riesgo de contaminarse, ojalá, a pesar de ser cultura hegemónica. Bueno, son muchas cuestiones las que has comentado. Voy a comentar 3 o 4, ¿no? Vamos a ver. El posmodernismo progresista no es progresista. Yo creo que globalmente y en el fondo el posmodernismo representa una regresión del planteamiento del pensamiento crítico. Ojo, esto no significa que no tenga algunos elementos aprovechables o utilizables o que no nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias convicciones. Yo creo que cometeríamos un error si nos encastilláramos en la defensa de nuestras propias convicciones y tuviéramos miedo a contaminarnos, ¿no? Yo siempre recuerdo aquella famosa frase de Raymond Williams que decía: si no somos una religión, ¿por qué tenemos miedo a que nos consideren herejes? Es decir, si no somos religiosos, ¿por qué tenemos miedo a que nos consideren herejes? Yo creo que no tenemos que tener miedo a contaminarnos, ¿no? Simplemente disponemos de un aparato crítico, teórico, verdaderamente potente, pero siempre insuficiente y en formación y en cambio, que es el marxismo, y lo que tenemos que hacer es intentar enriquecerlo. Claro, ¿cuáles son los límites entre el enriquecimiento o el mero eclecticismo o la hibridación sin principios? Yo creo que lo que hay que intentar fundamentalmente es aprovechar lo bueno, que algunas cosas hay en este tipo de movimientos. Y luego, en algunos más que en otros. O sea, yo entiendo, por ejemplo, la Boaventura de Sousa Santos, lo leo, es un poco repetitivo, eso es verdad, pero con bastante placer en muchas ocasiones. Por supuesto, comulgo con su intención. Boaventura de Sousa Santos ha defendido posiciones frente populistas, por ejemplo, en un momento determinado. Más que movimentistas. Yo recuerdo algunos textos suyos donde habla de la necesidad de reeditar de alguna manera planteamientos, es decir, tiene en cuenta también lo político. Claro, luego junto con esto te encuentras contextos en los que dice que hay que combinar los saberes teológicos con los saberes filosóficos. Yo no creo que se pueda combinar la teología. No creo que la teología sea una forma de conocimiento, por ejemplo, ¿no? O la defensa a ultranza de los saberes locales, que es muy Foucaultiano todo esto, ¿no? Los saberes locales frente a la ciencia moderna. A mí me parece que son principios peligrosos, ¿no? Una de los elementos fundamentales de la tradición marxista es el racionalismo, ¿no? Es decir, el intento de comprender racionalmente el mundo. Lo que no significa que desde el punto de vista político uno no tenga en cuenta el carácter de las emociones, pero evidentemente un proyecto de transformación social no puede basarse en la construcción de mitos y en el fomento de las emociones personales, ¿no? Entonces, hay muchos de estos autores que son tremendamente aprovechables, y yo creo que además están en un proceso de reflexión que es muy legítimo, pero es verdad que en un momento determinado han pasado de las teorías de la dependencia y del imperialismo a las teorías decoloniales, pero a lo mejor empiezan a reflexionar y dicen, bueno, pero es que con esto del decolonialismo o de las tesis postcoloniales estamos abandonando el elemento y el componente crítico que tenían las teorías del capitalismo, las teorías del imperialismo, las teorías antiimperialistas y las teorías de la dependencia. Tenemos que volver a ello. Y ellos son conscientes, es decir, que los autores y los intelectuales honestos están en un proceso de desarrollo personal y de reflexión, donde muchas veces hay inflexiones, puntos de cambio. Marx y Engels los tuvieron a lo largo de su vida, Lenin, Lukács, Gramsci, en fin, todo el mundo ha tenido que piensa y que intenta pensar con su propia cabeza, pero en relación con lo que piensan los demás, porque nuestra propia cabeza no contiene en sí misma las claves de la realidad, sino la relacionamos con los demás, tienen muchas posibilidades de aprovechamiento y hay que dialogar con ellos. A mí lo que más me preocupa no es tanto ese diálogo intelectual, donde creo que la potencia del pensamiento marxista no se las maneja mal o no debe manejárselas mal en relación con el debate, con este tipo de debates. Yo creo que hay una producción muy dispersa, pero se está produciendo mucho, se están haciendo cosas muy interesantes desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento marxista, ¿no? Y en los últimos años yo creo que todavía mucho más, ¿no? Porque es verdad, alguien me decía, bueno, el posmodernismo es cosa de otros tiempos. No creo que sea cosa de otros tiempos, sigue estando
vigente en muchos casos, pero es verdad que en los últimos lustros sí que ha habido una reacción frente a algunos de los excesos de este pensamiento y que ha vuelto a orientar a muchos intelectuales, pensadores o militantes hacia otro tipo de planteamientos. Entonces, hay que aprovechar, lógicamente, lo que hacen los demás, pero sin ningún tipo de papanatismo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, no exactamente en el momento en el que se recibió, pero haber leído cosas sobre cómo se recibió el libro de Derrida, Espectros de Marx, ¿no? Espectros de Marx, en un momento en el que el marxismo parece que estaba arrastrándose por los suelos, siendo cuestionado en todas partes, de repente, allá por los años 90, parece que es a principios de los 90, da una serie de conferencias de Derrida en una universidad norteamericana y publica el libro Espectros de Marx. Unos elogios absolutamente desmesurados. Cuando uno lee con un cierto entendimiento el libro de Espectros de Marx, a mí, sinceramente, con todos los respetos y con toda la modestia, me parece un verdadero bluff. Y eso no tiene nada de marxista. Simplemente que reconozcan que hay un cierto marxismo, defiende una especie de marxismo místico, en fin, realmente eso no tiene nada que ver con el marxismo. No seamos papanatas en este tipo de cosas. O sea, no seamos papanatas, no seamos Foucaultolatras, no sé cómo se diría, ¿no? Adoradores de Foucault, ¿no? Porque resulta que ha dicho 2 o 3 cosas interesantes y una docena o 2 docenas de desatinos sobre temas relacionados con el poder, etcétera, etcétera, o con la discontinuidad histórica. No seamos papanatas. Ahora, diálogo, debate, yo creo que en todos. Y lo que más me preocupa, y termino con esto lo que quería antes de un momento, es la influencia de los movimientos sociales. O sea, no tanto el debate intelectual como el hecho de que determinados movimientos sociales se dejen arrastrar por este tipo de posturas y muchos militantes honestos no sean conscientes de las consecuencias que todo esto tiene. Porque es lo que se les ofrece. ¿Y por qué es lo que se les ofrece? No en términos de debate político, sino en términos de identificación, ¿no? O sea, hay militantes que son digamos, del movimiento feminista o del movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, que son batlerianos porque es una forma de identidad. Porque probablemente no hayan leído ni una sola línea de Judith Butler, que es absolutamente insufrible, dicho de otra manera, ¿no? Es decir, no es oscura, abstrusa, como casi todos estos pensadores. No, se esconden en eso, en un lenguaje así oscuro, abstruso. Claro. A veces es una forma de yo tengo la desgracia para bueno, entender también, por ejemplo, a mi sobrina y tal, que estaban enfocándose también en esos temas, de haber comprado un libro de Butler y, bueno, es de lo que más me he arrepentido en mi vida, yo creo, una de las cosas terribles, esto es terrible. Claro, es que al final termina siendo de una absoluta vacuidad, pero eso no significa que no influyan, porque un joven o una joven que se siente vinculado a un determinado colectivo de colegas en términos militantes, que quiere cambiar las cosas, que experimenta en su propia experiencia vital este tipo de problemas, pues lo que necesita son mecanismos de identificación. Y esos mecanismos de identificación son generalmente acríticos. Pero luego hay otros intelectuales después que sí que deberían saber lo que están diciendo. Y ahí es donde tenemos que tener el debate. Pero lo que tiene que ver con el desarrollo de esos movimientos sociales, a mí me parece que al final uno tiene que terminar convergiendo. Si actúa sobre la realidad, tiene que terminar convergiendo con mucha gente que no piensa lo mismo que tú, que no tiene una visión materialista, digamos. No voy a decir que nosotros tengamos la visión perfecta, pero evidentemente que no tiene esos instrumentos. Pues hay que intentar dialogar, difundirlo y conversar con todos ellos. Y luego están las otras grandes cuestiones, las cuestiones de las alianzas políticas. En nuestro país hay una parte importante de la izquierda realmente existente que se mueve básicamente sobre estos parámetros. Yo creo que de una forma muy poco constante, porque al final el proyecto populista, el que se definía como tal, ha ido diluyéndose, ha ido deshilachándose y ya quedan pocas señas de identidad de lo que era ese proyecto primigenio. Pero una cierta sensibilidad, como se diría, y perdón por la expresión, un cierto feeling sigue existiendo en ese sentido, en esa dirección. Y ahí es donde verdaderamente, bueno, pues la necesidad de sumar fuerzas y los conflictos ideológicos o la orientación ideológica que se puede tener pueden entrar en conflicto, en contradicción. Y no me parece fácil solucionarlo, porque lo que no podemos hacer es aislarnos, evidentemente.
Bien, esperemos que con debates con un poquito más de profundidad, con estos tiempos que van a contracorriente del TikTok y nos vamos hacia a conseguir más espacio de profundidad que no se tiene habitualmente, lleguemos también a calar, por lo menos en la militancia más proactiva, ¿no? Bueno, pues Francisco, oye, un placer enorme. Lo mismo. Y nos veremos en muy breve tiempo, creo, ¿no? O sea que... Perfecto.